Capítulo 298. Interrogatorio. Después de un par de minutos, Félix redujo la velocidad de su coche volador al notar que estaba a punto de llegar a su destino. Dado que el Hotel Bedford Moat House apenas tenía 50 metros de altura, Félix pudo volar por encima del techo y explorar sin ser detectado. Oh, ¿ese es él? Félix avistó fácilmente a un hombre recostado en un coche volador negro, bostezando de manera perezosa. Tenía una mutación bastante notable, con 2 hojas plateadas que sobresalían orgullosamente de sus codos y otras 2 de sus hombros. Toda la azotea estaba vacía, lo cual era un poco extraño. Félix no se molestó en descubrir la razón y controló el coche volador para acercarse al hombre de manera lenta y silenciosa. 50 m, 40 m, 30 m. Al llegar a esa distancia, Félix dejó de descender. El coche volador estaba justo sobre la cabeza del hombre y, si se acercaba más, seguramente lo descubrirían. Si no fuera porque su coche volador era extremadamente silencioso e invisible, ya lo habrían visto. Sin barrera activada, sin máscara. La inducción de aturdimiento parálisis vértigo servirá. Después de tomar su decisión, Félix se quitó el cinturón de seguridad y salió lentamente por la ventana para no hacer ningún ruido repentino. Una vez en el capó, Félix entró en su estado de semimorfosis y manifestó una larga aguja amarilla desde la punta de su dedo. No quería usar bombas, ya que generan ruido de viento. Podrían ser esquivadas si los sentidos del señor Twelve fueran lo suficientemente agudos. Por eso, incluso al planear usar una fina aguja amarilla, Félix no la disparó de inmediato, pues sabía que no podía fallar. Solo tenía una oportunidad para tomar el control de la situación sin que la organización se enterara. Si fallaba en su ataque, el señor Twelve no dudaría en enviar un mensaje al señor Gamma antes de enfrentarse a él. Félix quería evitar eso a toda costa, ya que todo su plan dependía de que la organización ignorara sus movimientos. Si no fuera por eso, Félix no habría elegido la inducción de aturdimiento parálisis vértigo, sino la de hipotensión. Entendía que el señor Twelve tenía al señor Gamma como contacto de emergencia en caso de que se desmayara. Por lo tanto, no debía perder el conocimiento en absoluto. Félix siguió estrechando los ojos hacia la cara del señor Twelve hasta que su nariz apareciera ampliada justo frente a él. En esas situaciones, su visión mejorada resultaba muy útil. Ahora. Sin dudarlo, flicó la aguja amarilla con su mano similar a la de una serpiente, como si flicara una carta. La aguja recorrió la distancia en apenas un milisegundo, impactando en la nariz del señor Twelve justo cuando inhalaba. ¿Qué demonios? Antes de que el señor Twelve pudiera reaccionar al repentino asalto, su cuerpo se tensó mientras sus ojos le mostraban una imagen del mundo girando rápidamente sin parar. Dado que también estaba paralizado, no podía ni siquiera cerrar los párpados para reducir la sensación de mareo que asaltaba su ser. Esto hacía casi imposible tener un solo pensamiento coherente. Mientras tanto, Félix había pedido a la reina que acercara el coche flotante al techo después de ver que su emboscada había tenido éxito. No se atrevió a saltar desde 30 metros porque el techo se derrumbaría al aterrizar. Además, no quería dejar ningún rastro de su existencia, ya que eso afectaría su plan. Después de que el coche flotante lo bajara, Félix corrió hacia el señor 12 mientras se cubría con un aura amarilla. Al llegar al señor 12, Félix le rompió los 4 miembros, dejándolo tendido en el suelo como una muñeca rota. Sintió un poco de resistencia, lo que indicaba que las defensas del señor 12 eran realmente notables. Después de todo, durante su semimorfosis, la fuerza de Félix se duplicaba, al igual que sus sentidos y reflejos. Por lo tanto, en ese momento, poseía más de 6.000 puntos de fuerza de batalla. Así, Félix concluyó que el señor 12 debía estar en el pico de la segunda etapa de reemplazo o acababa de entrar en la tercera etapa. Aún así, Félix no se inmutó, ya que el señor 12 estaba a su merced, como cualquier otra rata con intenciones malignas hacia él. Después de dejar lisiado al señor 12, Félix verificó si sus huesos habían perforado la piel, obligándolo a sangrar. Al ver que no había ni una sola gota de sangre en el suelo, Félix volvió su atención al señor 12 lisiado.
Obviamente, el señor 12 no emitió ni un solo quejido durante toda la experiencia. Está bien, es hora del interrogatorio. Félix se sacudió las manos y se puso de pie. Chasqueó los dedos y añadió su inducción de verdad a la inducción de paramareo. Luego, eliminó la inducción de parálisis de ella, dejando solo el mareo y la inducción de verdad. Dado que toma varios segundos para que la inducción de verdad comience a afectar el cerebro y haga que el cuerpo se sienta como si estuviera drogado con 4 dosis de morfina, Félix esperó pacientemente hasta notar que los párpados del señor 12 se estaban cerrando. Entonces, eliminó la inducción de mareo, dejando solo su inducción de verdad. Solo después de todo esto comenzó a hacer sus preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Bechkala Rodi. El señor 12 se sentía como si estuviera en las nubes mientras respondía con una expresión relajada. Incluso el dolor de sus miembros rotos no lo afectaba. La inducción de verdad podría tardar en afectar a alguien, pero una vez que lo hacía, siempre sacaba la respuesta, sin importar qué. La influencia de la inducción simplemente hacía que el afectado fuera más sugestionable. El efecto secundario era la actual sensación de estar drogado que experimentaba el señor 12. ¿Sabes los nombres de los miembros de tu organización? No. ¿Por qué quieres secuestrarme? Félix reformuló su pregunta para que fuera más clara. ¿Es para extraer mis habilidades de la línea de sangre legendaria y venderlas a las brujas, o para venderme por completo a institutos de investigación? La primera opción. El señor 12 hizo una pausa y continuó en voz baja. Si fallábamos en capturarte antes de que reemplazaras tu línea de sangre, planeábamos venderte por completo a un instituto de investigación. Como era de esperar. Félix reaccionó con una indiferencia notable a esas dos respuestas aterradoras. Siempre sabía que los portadores de líneas de sangre capturados y vendidos a la organización solo tenían dos destinos que les esperaban. El primero era ser obligados a continuar integrando hasta el 99% solo para que les extrajeran sus habilidades mediante el uso de las agujas especificadoras de genoma. Esta operación malvada e inhumana se conocía en la realidad virtual universal como criar ganado de líneas de sangre. Un nombre bastante apropiado, ya que esas habilidades extraídas eran comprables y útiles en muchas ocupaciones. Un ejemplo perfecto serían las sustancias y pociones de batalla creadas por las brujas. Las bestias no eran los únicos ingredientes utilizados para obtener sustancias como las alas de águila fucsia, que Félix había usado antes en la emboscada en la carretera. No y no. Dado que la línea de sangre integrada en los cuerpos humanos era extraíble, esto significaba que podía usarse igual que en el caso de extraer la esencia de las bestias. Desde el momento en que los humanos decidieron basar su sistema de cultivo en las bestias, no podían escapar del destino de tener una conexión tan humillante. Las organizaciones criminales sin alma ni humanidad aprovecharon este hecho e invadieron planetas primitivos como la Tierra para capturar a sus juniors recién despiertos y usar las agujas especificadoras de genoma para extraer sus habilidades. Si no tenían muchas, los criaban como ovejas ayudándolos a continuar su integración hasta que desbloqueen 6 habilidades. No importaba si los portadores de líneas de sangre usaban líneas de sangre comunes, raras, épicas o incluso legendarias. La organización haría todo lo posible por proporcionarles la línea de sangre requerida y obligarlos a llegar al 99%. Luego, extraerían esas habilidades y las venderían a las brujas, que las usarían como ingrediente principal en sus sustancias y pociones. Esto resultaría en el nacimiento de sustancias y pociones que tenían habilidades temporales, como alas de ángel, endurecimiento de la piel, rush de sangre, frenesí de sangre y similares. Las organizaciones menos malvadas, en el máximo, extraerían 6 habilidades de un portador de línea de sangre antes de poner fin a su miseria. Mientras que algunas de las organizaciones diabólicas realmente extraerían las 6 habilidades y harían que el portador use una línea de sangre de mayor nivel para comenzar el proceso de nuevo. Dado que esos portadores de líneas de sangre eran criados como ovejas, el proceso de grabado se ignoraba por completo. Después de todo, la única razón por la que los humanos graban la habilidad y obtienen el refuerzo es para ser más fuertes. Pero en el caso de esos pobres portadores de líneas de sangre,
Su vida se centraba solo en que sus habilidades fueran cosechadas y vendidas. Obviamente, aquellos con mayor afinidad y tolerancia al dolor eran los más requeridos debido al menor tiempo de enfriamiento entre las fases de integración y las bajas tasas de mortalidad. Por eso, esas organizaciones se adhieren a planetas recién descubiertos, ya que los despertadores en ellos están desprotegidos, débiles y aún recientes. Esto significaba que era muy probable encontrar linajes de sangre con afinidad por encima del promedio en ellos. Este método inhumano era extremadamente rentable para la organización, ya que un solo linaje de sangre podía potencialmente permitirles vender al menos 18 habilidades antes de que su mente finalmente se rompiera. 18 habilidades raras de nivel 1 podrían generarles hasta 10 millones de Space Credits. Esto provenía solo de un solo linaje de sangre con una línea de sangre tan débil. Ahora imagina cientos y miles de ellos. Félix casi terminó siendo una víctima de esta práctica inhumana en su vida anterior. 3 intentos de secuestro fallaron con él, y en el último, casi se suicida solo para evitar caer en manos de la organización. Así que, Félix yendo tras esos malditos estaba totalmente justificado. No iba a detenerse hasta hacer que toda la organización se arrepintiera de haber apuntado a este pequeño planeta azul. Ahora, para mi pregunta final. Félix apretó su agarre en el cabello de Mr. 12 y dijo en un tono escalofriante. ¿Cuáles son las coordenadas del spaceship de tu organización? No lo recuerdo. Félix reformuló su pregunta ya que efectivamente era difícil recordar los números de latitud y longitud. ¿Dónde está estacionado tu spaceship? La expresión de Mr. 12 se torció ligeramente, como si estuviera intentando superar el estado drogado en el que se encontraba. Sin embargo, aún abrió sus labios temblorosos para responder. En el Gran Cañón. ¿Cerca de qué? Cerca de Tusa. Antes de que Mr. 12 pudiera terminar, su cerebro finalmente no pudo manejar el efecto de la droga. Por lo tanto, sus ojos se cerraron de golpe, durmiendo plácidamente. A Félix no le importó que durmiera, ya que el protocolo de la reina era para situaciones de emergencia como desmayos. Reina, por favor dime qué zona, área o pueblo comienza con Tusa. Félix pidió mientras colocaba a Mr. 12 suavemente en el suelo. Hay solo un resultado, el pueblo de Tusayan. La reina respondió. Gracias. Félix se craquín los nudillos y... Eso debería ser suficiente para localizar el spaceship. Pensó Félix. Luego, hizo lo inesperado al materializar 6 pociones de rejuvenecimiento y una poción de aspecto extraño, que tenía una niebla brumosa dentro en lugar de líquido. Vamos a retroceder el tiempo, ¿de acuerdo? Félix esbozó una sonrisa mientras miraba su brazalete, verificando el tiempo transcurrido desde el momento en que envenenó a Mr. 12, 1 minuto y 5 segundos. Saludos a los que le dan like, incluso antes de ver el video. Esto es confianza. Capítulo 299. Contramedidas para todos sus planes. Aún necesito 25 segundos. Félix acercó la poción a la nariz de Mr. 12 y esperó a que pasaran esos segundos. El momento en que vio que solo quedaba un segundo, Félix abrió la tapa de la botella y permitió que Mr. 12 inhalara la niebla gris en su interior. Después de ver que todo el contenido había sido inhalado completamente, Félix abrió rápidamente la boca de Mr. 12 y le dio las pociones de rejuvenecimiento una por una hasta que todo su cuerpo volvió a su estado normal, como si no hubiera sido tocado. Como la mente de Mr. 12 estaba sana de nuevo, Félix creó una aura de somnolencia minimizada sobre su cabeza para que no se despertara de repente. Luego, levantó a Mr. 12 y lo hizo recostarse en el overcar de nuevo, colocándolo en la misma posición exacta que antes. Después de asegurarlo, dio un paso atrás y comenzó a examinar a Mr. 12. Bien, todo está exactamente igual que antes. Félix saltó inmediatamente a su overcar y voló a decenas de metros de altura. Luego, eliminó la inducción de somnolencia de la cabeza de Mr. 12. Espero que no note nada extraño. Félix pensó mientras observaba a Mr. 12 abriendo los ojos. Mr. 12 miró a su izquierda y derecha mientras se rascaba la barbilla y luego. Nada, solo siguió golpeando su dedo en el codo, esperando pacientemente la llegada de Mr. Jair. Honestamente,
Félix no sabía si Mr. 12 notó que algo faltaba, como 1 minuto y 30 segundos de su vida. Eso es correcto. La poción que Félix acababa de usar se llamaba borrador de memoria 1.3 . Era capaz de borrar los recuerdos de todo lo que sucedió en los últimos 1 minuto y 30 segundos sin dejar rastro alguno. El proceso también era suave e inofensivo, sin dañar la mente en lo más mínimo. Félix tenía 5 pociones más de ese tipo, cada una con un tiempo diferente y precio, variando desde borrar los recuerdos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e incluso tenía una para 15 minutos. La poción que usó le costó 6 millones de Space Credits cuando la compró en la tienda de Luby durante su frenesí de compras. Así que, cuando Félix dijo que era hora de retroceder el tiempo, se refería a que Mr. 12 se despertara y olvidara todo lo que sucedió en ese periodo. Félix sabía que Mr. 12 ni sentiría dolor de cabeza ni molestias después de despertarse. Él supondría a lo sumo que se había dormido por 1 segundo o 2. Dado que ya estaba bostezando perezosamente antes, no le parecería extraño en su mente que hubiera cerrado los ojos para relajarse por 1 segundo o 2. Debido a que su cuerpo estaba bien, el área a su alrededor era la misma y todo lo demás parecía normal, no supondría que había sido emboscado, que le habían robado la información y finalmente borrado sus recuerdos. Nadie lo asumiría de inmediato, ni siquiera las personas más paranoicas. Félix solo estaba preocupado de que el señor 12 mirara la hora ahora y notara que habían pasado 2 minutos. Si era puntual y conocía bien su tiempo, fácilmente descubriría los 2 minutos extra normales que se habían agregado. Cuando eso sucediera, definitivamente le preguntaría a la reina si el reloj del brazalete estaba descompuesto. Ella obviamente lo negaría. Para entonces, el señor 12 solo necesitaba hacer la pregunta mágica a la reina. ¿Ocurrió algo? La reina obviamente no respondería, ya que violaría sus reglas de no interferencia. Pero su silencio sería más que suficiente para que el señor 12 entendiera que algo peculiar estaba sucediendo. Luego, simplemente le pediría a la reina que reprodujera la grabación de los últimos 2 minutos, lo cual ella haría con gusto, ya que era algo del brazalete y no tenía nada que ver con ella. Para entonces, el plan de Félix sería descubierto. Afortunadamente, el señor 12 solo sacó un paquete de cigarrillos y comenzó a fumar uno con calma. Al ver eso, Félix no dudó en acelerar y dirigirse de vuelta al mismo suburbio. La situación del señor 12 podía empeorar en cualquier momento, y la única forma de asegurarse de que no notara nada raro era crear una distracción. Félix sabía exactamente qué necesitaba hacer. Reina, envía una denuncia anónima a la policía sobre la dirección de la casa en el suburbio. Como deseas. Después de oír eso, Félix presionó el botón de aceleración y el automóvil aceleró con un zumbido. Quería informar a la policía ahora, ya que le tomaría a lo sumo 2 minutos llegar a su destino. Para cuando llegara, la policía estaría en camino, y el señor 12 estaría enviando mensajes al señor Jair. Como no recibiría ninguna respuesta, sabría que algo malo había sucedido en la operación. Especialmente cuando contactara al resto y obtuviera el mismo resultado. Félix creía que era muy probable que el señor 12 tomara su automóvil volador y volara hacia el suburbio también. Pero Félix no estaba preocupado en absoluto porque viniera en persona. Simplemente siguió volando y volando hasta llegar al mismo patio trasero. Esta vez, miró la dirección de la casa y le dijo a la reina que se la diera a la policía. Luego, estacionó el automóvil volador junto al otro y se acostó entre los cadáveres. Sin importarle mancharse con la sangre, simplemente cerró los ojos y fingió que estaba dormido. Mientras tanto, en el techo de ese hotel, el señor 12 estaba alarmado por las respuestas silenciosas del señor Jair. Ya le había enviado más de 10 mensajes, pero no había recibido ni una sola respuesta. Para ese momento, sería un tonto si no se diera cuenta de que el señor Jair estaba muerto o que le habían cortado la mano. Mierda, ¿cómo pueden fallar en una misión tan simple con todos los gadgets que les di y hasta el veneno Marauder? Maldijo en su mente mientras se subía al automóvil volador. Estos primitivos inútiles. Sin más demora,
aceleró hacia el área del suburbio mientras hacía que su automóvil volador se volviera invisible. 2 minutos más o menos después, el señor 12 flotaba a decenas de metros sobre el patio trasero, mirando la masacre en el patio con una expresión fea. Fácilmente identificó al señor Hire, incluso con la cabeza destrozada. Su abrigo negro era único en el patio, que estaba lleno de cadáveres del escuadrón de mercenarios. Pronto, también notó el cuerpo de Félix entre los cadáveres. Sin embargo, el señor 12 no se sintió complacido en absoluto. Sabía que era imposible tocar a Félix, ya que estaba invadiendo el planeta y se consideraba un no nativo. En el momento en que intentara hacerlo, la reina lo advertiría solo una vez para que se retirara. Si no obedeciera, sería marcado por la alianza como un delincuente. Esto no le traería nada bueno ni a él ni a la organización, ya que los cazarían por atacar a un miembro de la alianza. Incluso un solo homeless en la calle estaba protegido por las leyes de la alianza contra los foráneos. Siempre y cuando permaneciera en su planeta y los foráneos estuvieran transgrediendo sin permiso del líder o líderes del planeta. Sin embargo, esto solo se aplicaba a foráneos o no nativos. A la alianza no le importaría en absoluto si otro nativo matara al homeless, lo usara como juguete o se lo entregara a los foráneos. Si no fuera por eso, la organización no se habría molestado en contactar a nativos como la familia Hilton para secuestrar Bloodliners para ellos. Sabían que, mientras los Hilton obligaran a esos Bloodliners secuestrados a firmar un contrato de esclavitud para salvar sus vidas, ya no se considerarían Earthlings, sino propiedad de los Hilton. Una propiedad que podía ser vendida y comprada como cualquier mercancía. De esta manera, los nativos harían el trabajo sucio de la organización. Si llegara a suceder, podrían darle a los nativos las needles de Genome Specifier y serían ellos los que extraerían las habilidades para ellos. En ese momento, el señor 12 solo podía mirar a Félix desde lejos, sin atreverse a acercarse. El veneno de Marauder, que era su arma más poderosa, se había convertido en la maldición de señor 12. Después de todo, estaba bloqueando la única manera para que él capturara a Félix sin preocuparse por las reglas de la alianza. Eso era permitiéndole a Félix disparar el primer tiro. El momento en que eso ocurriera, Félix perdería la protección de la alianza, ya que sería imposible impedir que los no nativos se defendieran. Pero como él estaba dormido, ese plan ya no funcionaría. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué no se llevó al objetivo después de salvarlo? Señor 12 reflexionó mientras hacía que su coche volador descendiera. Salió y se acercó al cadáver más cercano. Advertencia, advertencia, señor Betscala. Usted se está acercando a un nativo sin su permiso. Si continúa avanzando, será marcado como infractor de la Alianza basado en la regla 16 del Libro de Reglas de la Alianza Suprema Galáctica. Entendido. Furioso, señor 12 giró abruptamente y se dirigió al cadáver más lejano de Félix. Al llegar y ver que la pulsera estaba completamente destruida, sintió que su corazón iba a estallar de ira. Quería recuperar esas pulseras porque habrían registrado lo que sucedió aquí. El escuadrón de mercenarios e incluso señor Hire tenían órdenes de grabar siempre. Sin embargo, al ver las pulseras obliteradas, señor 12 supo que los datos eran irrecuperables. Y solo el propietario anterior tenía el derecho de recuperar datos perdidos de la reina. A menos que le dieran acceso a sus datos privados a otros. Pero nadie en su sano juicio haría eso, ya que era un término demasiado arriesgado. De repente, se oyeron sirenas estridentes a lo lejos, indicando el rápido acercamiento de la policía. Basado en el sonido, señor 12 adivinó que llegarían en menos de 30 segundos. Hijo de perra. Lívido y algo asustado, señor 12 no pudo evitar maldecir mientras pateaba un cadáver. Estaba a punto de pedirle a la organización que enviara a otro nativo intermediario para recoger a Félix y llevarlo a un lugar desolado. Después de todo, no tenía que ser señor Hire. Cualquier nativo serviría. Sin embargo, al oír las sirenas, ese plan se destruyó tan pronto como surgió en su mente. No es de extrañar que se sintiera inquieto. Félix había predicho literalmente todos sus planes con antelación y se aseguró de crear contramedidas mientras aún fingía estar dormido.
Todo esto para mantenerlo en la oscuridad. Mientras tanto, Señor 12 no se quedó en el patio trasero para desahogar su ira, sino que rápidamente conectó esos dos coches voladores azules con su pulsera y los controló manualmente para que volaran detrás de su coche volador. Hizo que todos se volvieran invisibles antes de detenerse a 10 metros en el aire. Luego, solo observó con irritación cómo esos coches de policía y furgonetas SWAT rodeaban la casa sin entrar. Simplemente mantuvieron sus armas apuntando hacia ella mientras esperaban instrucciones adicionales. Capítulo 300. Payaso intentando engañar. Al ver eso, Señor 12 cerró los ojos, ocultando la angustia en ellos. Tomó una respiración profunda y marcó el número de la pulsera de Señor Gamma. Después de que la llamada se conectara, le dio directamente un informe resumido. Jefe, alguien intervino matando al escuadrón de mercenarios y a Señor Hire antes de que trajera al objetivo. Actualmente, estoy sobre la primera zona de descenso y veo a la policía rodeando la casa. Hizo una pausa y preguntó. ¿Cuáles son sus instrucciones? En lugar de recibir una respuesta, solo se oyó una respiración pesada en sus oídos, lo que lo hizo temblar en su asiento. Sabía que Señor Gamma estaba más que furioso y alguien iba a pagar por ello. Solo esperaba que su ira no se dirigiera hacia él. Después de esperar unos segundos, la voz profunda de Señor Gamma resonó en el coche. ¿Estás seguro de que fue otra persona y no el objetivo mismo? Sí, lo vi con mis propios ojos. Está dormido en la hierba junto a los cadáveres. Señor 12 añadió su propia interpretación del asunto. Además, si no hubiera bebido ni comido el veneno, habría derrotado al escuadrón de mercenarios en el banquete. Después de todo, no fingiría estar dormido mientras allanaban la fiesta. El significado de Señor 12 era claro. Félix normalmente no debería tener idea del allanamiento inminente y de que él era el objetivo. Esto significaba que, si Félix no estaba envenenado como los demás, debería haberse levantado para defender a su familia y a los demás del escuadrón de mercenarios, que tenían armas láser. Era imposible fingir estar dormido a menos que fuera un cobarde que quisiera evitar la pelea. Pero Señor 12 había observado a Félix en la competencia mundial y sabía que no se quedaría quieto en esa situación peligrosa. Esto lo llevó a concluir que Félix estaba realmente afectado por el veneno y no tenía idea de lo que estaba pasando. Por lo tanto, dedujo que otra parte había intervenido y bloqueado su intento de secuestro. Jefe, el equipo SWAT está entrando en la casa y pronto encontrarán al objetivo. Señor 12 preguntó de nuevo. ¿Cuáles son sus instrucciones? ¿Debo exponerme y provocarlos para que me ataquen y así deshacerme de ellos, o simplemente retirarme? No puedes retirarte. El señor Gamma dijo fríamente. Esta es nuestra última oportunidad de apoderarnos del legendario portador de línea de sangre. Si nos vamos ahora, lo trasladarán al cuartel general del equipo de terrícolas, que estará fuertemente fortificado. Para entonces, él reemplazará toda su línea de sangre con una épica y perderemos esas habilidades legendarias. El señor 12 se sobresaltó al oír el sonido de un objeto siendo destruido al otro lado de la llamada. Esos son 200 millones de créditos espaciales desperdiciados como mínimo. 200. El señor Gamma ordenó con un tono contenido. No podemos perder tanto dinero fácil. Asegúrate de ganar tiempo hasta que el segundo intermediario llegue al área y capture al objetivo. El momento en que el señor Gamma terminó de hablar, el equipo SWAT ya había llegado al patio trasero y había notado la masacre. Como el patio trasero no era muy grande, ellos avistaron fácilmente a Félix acostado en el césped, mirándolos con la cara y el cabello manchados de sangre. Él realmente está aquí. El capitán del SWAT gritó mientras se separaba rápidamente de su equipo. Ellos tampoco se quedaron quietos, ya que 3 se dirigieron hacia Félix, 4 más fueron a asegurar el área y los últimos 3 se mantuvieron en sus posiciones. Uno de ellos estaba transmitiendo la información al resto y a sus superiores. ¡Alto ahí! El señor 12 gritó inmediatamente desde la ventana al ver que intentaban levantar a Félix. Luego, saltó sobre el capó de su automóvil mientras lo controlaba de forma remota para que descendiera. Después de llegar a 10 metros, él eliminó el camuflaje del automóvil. Exponía N12 al equipo SWAT sorprendido.
Después de todo, ellos acababan de oír una voz que provenía de la nada y de repente un automóvil volador había aparecido sobre ellos. Quieto. El equipo SWAT apuntó sus armas hacia él de forma instintiva mientras se movían lentamente hacia el refugio más cercano. Los 3 miembros del SWAT cerca de Félix simplemente se posicionaron frente a él, usando sus cuerpos para protegerlo. Sin inmutarse por estar apuntado, el señor 12 le pidió a la reina que marcara a todos con una luz roja y la apagara el momento en que lo atacaran. Después de ver que todos estaban marcados, él activó manualmente el sistema de combate en su automóvil volador. En el momento en que se activó, el parachoques delantero del automóvil se abrió ampliamente. ¿Qué demonios son esos? Un oficial de policía exclamó en voz alta con miedo al ver 2 rifles plateados largos saliendo del interior del automóvil. Félix, mejor haz un movimiento. Asna le informó con indiferencia mientras colocaba una pieza en el tablero de ajedrez. Ese tipo está tratando de incitar a todos a atacarlo primero. Inmediatamente después de oírlo, Félix supo que ya no era el momento de fingir que estaba dormido. Por eso, se agarró la cabeza con fuerza mientras gemía en voz alta. Mi maldita cabeza está a punto de estallar. Todos en el área se volvieron hacia él y comenzaron a observarlo mientras intentaba levantarse con dificultad. La expresión del señor 12 se volvió instantáneamente fea al verlo. Se había olvidado por completo de la alta resistencia al veneno de Félix, lo que reduciría la potencia del veneno de las 24 horas conocidas a solo 20 minutos. Demonios, después de echar un vistazo al reloj, se dio cuenta de que habían pasado ya 25 minutos desde que Félix había bebido el veneno. Después de todo lo que había sucedido, lo último en su mente era la duración del veneno. Ahora, solo podía ver a Félix poniéndose de pie con la ayuda de los 2 miembros del SWAT. No importa, solo necesito incitarlo a que me ataque y podré secuestrarlo yo solo sin necesidad de esos inútiles intermediarios nativos. El señor 12 rápidamente ideó contramedidas para la situación. Ahora, no le importaba incitar a los demás. Mientras Félix disparara el primer tiro, estaría a su merced. Señor Félix, por favor, mire hacia aquí. El señor 12 pidió con los brazos cruzados detrás de la espalda. Aunque sonaba educado y amable, la forma en que se mantenía con el pecho erguido transmitía un sentimiento innato de superioridad. En sus ojos, los terrícolas eran solo primitivos con un solo uso. Ese era darles habilidades de línea de sangre para vender. Después de ver que Félix había levantado la cabeza y lo miraba con perplejidad, el señor 12 dijo: Sé que la confusión nubla tu mente sobre la situación actual, pero no tengo planes de charlar contigo por mucho tiempo. Él señaló un dedo hacia sí mismo y dijo con un tono dominante: Lo único que necesitas saber es que yo fui el responsable del intento de secuestro. Aunque hablaba en el idioma universal común, todos lo entendieron claramente, ya que aprender el idioma era obligatorio en sus agencias. Así, ellos inmediatamente se posicionaron frente a Félix mientras apretaban sus agarres en las armas al ver al instigador de la redada. No esperaban encontrar tanto a Félix como al responsable del caos que surgió después de la redada al mismo tiempo. SR Félix, solo recupérese detrás de nosotros. El miembro del SWAT dijo: Nosotros nos encargaremos de él. Félix negó con la cabeza y caminó frente a ellos. Tocó su traje y dijo: Llevo puesto mi nanosuit, así que no te preocupes por mí. ¿Nanosuit? Ja. El señor 12 se burló y dijo: Como si tu obsoleto y basura nanosuit pudiera bloquear un solo haz de mis rifles láser. Todos se pusieron tensos ante su afirmación. A diferencia de los 4 guardias de linaje sanguíneo de la mansión, esos oficiales de policía, el equipo de Special Weapons and Tactics, el Buró Federal de Investigaciones y cualquier otra agencia, habían sido informados claramente sobre las armas tecnológicamente avanzadas. Dado que las armas láser eran lo principal en la mayoría de los ejércitos de los reinos humanos, se les había enseñado extensivamente sobre ellas. Esto les permitió discernir que, en ese momento, nadie estaba protegido bajo esos 2 rifles. Escuchen bien. El capitán del equipo de Special Weapons and Tactics envió un mensaje a su equipo. En 3 segundos después de que dé mi señal, disparen a discreción.
Mientras lo enviaba, se inclinó más cerca del hombro de Félix y susurró. Corre lo más rápido que puedas en 3 segundos. ¿Correr? Félix palmeó el hombro del capitán mientras se reía divertido. Apuntó con el dedo hacia el señor Twelve y preguntó. ¿Por qué debería huir de un no nativo? ¿No nativo? Atónito, el capitán retrocedió la cabeza y examinó de nuevo al señor Twelve. Sin embargo, no podía ver su cara ya que estaba parado a 10 metros sobre ellos. La visibilidad no era mejor porque la única fuente de luz era el poste de la calle junto a la casa y la luna redonda en el cielo. ¿Estás seguro de que es un no nativo? El capitán no pudo evitar preguntar, ya que sabía las consecuencias de estar en lo cierto o equivocado. El gobierno no era idiota como para no enseñarles algunas reglas esenciales del libro de reglas de la Asociación Galáctica Suprema. Una de las reglas más importantes era no iniciar el combate primero con no nativos en el planeta para evitar eliminar su protección. Todos allí lo sabían también. No obstante, debido a la luz tenue, no podían ver realmente la cara del señor Twelve. Además, en sus ojos, la Tierra no debería esperar visitantes del exterior de su sistema solar en un futuro cercano. Por eso, siempre consideraban al señor Twelve como un terrícola y lo trataban como tal. Confía en mí, tengo buena vista y su fea cara definitivamente no es de la Tierra. Te lo muestro. Félix de repente dio un paso adelante con los brazos extendidos y le dedicó una sonrisa de bienvenida al señor Twelve. Si tienes lo que se necesita, dispara contra mí, idiota. Todos contuvieron la respiración con nerviosismo cuando esos dos rifles se bajaron abruptamente y apuntaron directamente a la cara engreída de Félix. Sin cambiar de expresión, el señor Twelve dijo con casualidad. Sé que estás tratando de ganar tiempo hasta que llegue el refuerzo. Pero, no tengo tiempo que perder con tus tonterías. Así que... Chascó los dedos y esos rifles comenzaron a iluminarse desde dentro. Tienes 10 segundos para enviarme tu ID de realidad virtual universal y firmar el contrato que te enviaré. De lo contrario, ninguno de ustedes saldrá caminando de aquí. 10, 9. Realmente comenzó a contar en voz alta, ejerciendo una tremenda presión sobre todos. Querían confiar en Félix, pero el señor Twelve no parecía estar bromeando y sus instintos les advertían que corrieran mientras miraban las bocas calientes de los rifles. Mientras el señor Twelve sonaba confiado y completamente serio para el resto, en los ojos de Félix, parecía un payaso esforzándose por no que descubrieran su farol. Félix ni siquiera planeaba atacarlo ni quería que los otros lo hicieran. Ya había obtenido las coordenadas de la nave espacial de Gamma y eso era una victoria masiva para él. Cualquier otra cosa solo complicaría las cosas sin razón y crearía variables que podrían afectar su plan final. Por eso, colocó la mano en el arma del capitán de Special Weapons and Tactics y la bajó. Lo miró directamente a los ojos y dijo: Ordena a tu equipo que retroceda. No hay necesidad de caer en su farol, no sea que alguien dispare por error y termine muerto. 7, 6, 5. Mientras Félix le hacía esa petición al capitán de Special Weapons and Tactics, el señor Twelve no dejó de contar. En cambio, aumentó la velocidad, haciendo que los tímidos oficiales de policía temblaran mientras apuntaban con sus armas hacia él. Confía en mí, está faroleando y no se atreverá a disparar a menos que no le importe ser cazado por las fuerzas de la Alianza. Félix lo enfatizó una última vez al capitán mientras metía las manos en los bolsillos. Luego, simplemente se quedó mirando los rifles láser con indiferencia. Había hecho su parte al advertirles y, si uno de ellos atacaba de todos modos, Félix no lo ayudaría cuando el señor Twelve descargara su frustración inminente sobre él. El capitán de Special Weapons and Tactics miró su espalda ancha por un segundo antes de bajar su arma y dar la señal para que los demás hicieran lo mismo. Sin embargo, en lugar de quedarse al descubierto, ordenó rápidamente que se cubrieran. De esta manera, solo Félix y el capitán de Special Weapons and Tactics permanecieron en su posición, mirando al señor Twelve, quien llegó a los últimos 3 números. 3.2.1. El momento en que el señor Twelve gritó el último número, apuntó con su dedo tembloroso hacia Félix y estalló en un ataque de ira. Hijo de perra con suerte.
Si no fuera por esas malditas reglas de la alianza, te rompería los miembros uno por uno y te arrastraría por el suelo hasta que tu piel se despelleje, despellejada. ¿Me oyes? ¿Ves? Sin inmutarse, Félix simplemente se limpió la oreja con su meñique mientras observaba a señor Twelve mirándolo con ojos inyectados en sangre. Estaba verdaderamente enfurecido y también asustado, ya que sabía que el momento en que llegara a la nave espacial sin Félix, no escaparía de ser reprendido por señor Gamma. Desafortunadamente, no había mucho que pudiera hacer ahora, ya que su plan de engaño había sido descubierto y no había forma de que atacara a Félix. Su vida y el bienestar de la organización eran más importantes que 150 millones. Por lo tanto, contuvo su furia y dejó una última amenaza. No importa a dónde vayas o te escondas. Siempre te encontraremos, siempre. Sin esperar una respuesta, saltó a su coche volador y despegó, llevándose los otros 2 coches con él. Cuanto más tiempo se quedara, más chances había de que se descubriera la existencia de su organización. No sabía cuál sería el plan de su jefe después de este fracaso importante. ¿Encontrarme? Ja. Si tu organización no es destruida en los próximos meses por mí, me entregaré a ustedes en bandeja de plata. Al leer sus pensamientos y ver el plan loco que tenía en mente, tanto Asna como el Jormuniander levantaron la cabeza del tablero de ajedrez y le dieron un pulgar arriba. No podemos esperar para ver los fuegos artificiales. Ellos seguramente no comparten la misma anticipación que tú. Félix rió de manera malvada en su mente mientras agradecía a los miembros del equipo de armas especiales y tácticas con una sonrisa amistosa. Hola, parceros y parceras de Colombia. ¡Qué chimba que estén por acá! Son lo máximo. Capítulo 301. Adelantando el plan. Un par de horas más tarde. El coche volador de señor Twelve había llegado al Gran Cañón. Con la velocidad subsónica del coche volador, no fue tan difícil recorrer casi 3.000 kilómetros en solo unas horas. Señorita Pink, estoy a punto de llegar a la nave espacial. ¿Puedes abrir la puerta 12? Señor Twelve pidió con una expresión impasible. ¿Quién podría culparlo? En las últimas horas, había recibido la reprimenda de su vida de su jefe y más lo esperaba cuando entrara en la nave espacial. Lo habían regañado porque no usó una máscara cuando estaba en público. Eso llevó a que su identidad no nativa fuera expuesta por Félix. Bueno, eso era lo que ambos asumían. Con un error como ese en un momento tan crítico, por supuesto, señor Gamma estaba furioso. Especialmente porque sabía que el Consejo ya no bajaría la guardia después de descubrir que el último intento de secuestro lo había hecho un no nativo. Su organización no sería descubierta, pero el propósito del intento de secuestro podría ser adivinado después de alguna investigación. Especialmente cuando los otros intentos de secuestro a Bloodliners finalmente se relacionaran con la obra de forasteros en lugar de nativos. De eso, el Consejo concluiría la existencia de su organización en algún lugar del planeta y tomarían todas las precauciones contra ellos. Esto requería un nuevo plan para la organización Gamma, y señor Twelve se apresuraba a la nave espacial solo para unirse a la reunión al respecto. Unos minutos más tarde, señor Twelve miró hacia abajo y notó que había pasado por alto un pequeño pueblo. Inmediatamente después, redujo la velocidad de su coche y se puso unas gafas azules. El momento en que se las puso, una enorme nave espacial se manifestó de repente a millas de distancia, como si siempre hubiera estado allí. La nave espacial parecía bastante masiva a pesar de la gran distancia entre ellos. Era completamente negra y redonda como un disco. Dado que estaba estacionada de lado, parecía aún más grande de lo que era. La aleación negra usada para recubrir la nave espacial se parecía bastante a la nave de exploración del Reino Alexander que aterrizó en la Tierra durante la invitación de los Juegos Supremos. Dios sabe cómo el Consejo podría lidiar con una nave de esta magnitud. En un rato, señor Twelve llegó a la puerta 12, que ya estaba abierta y esperándolo. El momento en que su coche pasó, se quitó las gafas y todo se iluminó de nuevo. Solo había una palabra para describir el interior de la nave. Espacioso. Notablemente espacioso. El coche volador parecía un punto diminuto, volando dentro de una enorme ciudad metálica. Sin embargo, señor Twelve no parecía perdido, ya que siguió volando hacia un destino específico. Al poco tiempo,
llegó a algo parecido a un estacionamiento para cientos de vehículos diferentes. Estacionó en un lugar vacío y salió. El momento en que sus pies tocaron la aleación negra, ésta se movió como un ser vivo y se extendió hacia su espalda, creando una silla negra. Señor 12 se sentó en ella y ordenó: Mira, llévame a la sala de reuniones. La silla negra aceleró como un cohete en una dirección recta. Incluso cuando había una pared clara frente a ella, la silla no dejó de moverse. Justo cuando estaba a punto de chocar con él, la pared se abrió por sí sola, permitiendo su acceso sin problemas. Esto seguía repitiéndose con cualquier obstáculo hecho de esa aleación negra. Sin embargo, incluso con esa velocidad y el camino recto, le llevó a Mr. 12 un par de minutos llegar a su destino. Al ver una enorme puerta con un signo que decía salón de reuniones en el medio, Mr. 12 tragó saliva audiblemente y caminó lentamente hacia ella. Al llegar, la puerta se abrió automáticamente, revelando una inmensa mesa negra suspendida en el aire por cadenas de aleación negra conectadas a las paredes y al suelo. Alrededor de ella, había exactamente 14 sillas que también estaban suspendidas en el aire. Todas estaban ocupadas excepto una. Mr. 12 chasqueó los dedos y esa silla bajó y lo levantó. Pronto, se unió a la mesa silenciosa con el resto. Nadie estaba hablando, aunque parecía que nadie faltaba en la mesa. Algunos solo miraban a Mr. 12 con una expresión de desaprobación, mientras que otros tenían su atención en un hombre que estaba viendo una transmisión en vivo. Era un hombre de hombros anchos con un espeso mostacho gris, sin cejas y cabello corto partido por la mitad en dos colores. Gris y rojo. Tenía una cicatriz oscura que le corría desde la frente hasta el ojo derecho. Dado que era fácil eliminar cicatrices con los cosméticos actuales, parecía que mantenerla era más una preferencia personal. Mientras los demás lo miraban, este hombre solo seguía viendo la transmisión en vivo, que mostraba un hospital. En ese momento, cientos de personas se congregaban detrás de barreras metálicas, mirando el hospital con expresiones de esperanza y preocupación. Era el lugar al que habían enviado a los invitados envenenados del banquete. Olivia, Noah, Robert e incluso los Hilton estaban allí, recibiendo los exámenes y cuidados necesarios. Solo Félix no fue trasladado aquí, ya que lo llevaron a un lugar oculto y seguro del que nadie sabía. Mr. Gamma había pasado las últimas horas tratando de localizarlo, pero sin éxito. Pronto, él apartó el holograma de su rostro y pronunció las primeras palabras desde que se reunieron allí hacía un par de horas. La regla contra el espionaje es realmente un dolor de cabeza. No, jefe, la existencia completa de la Alianza SG es un dolor de cabeza. Suspiro, si estuviéramos en la era oscura, todo el planeta ya habría sido esclavizado. ¿Y ahora? Ni siquiera podemos usar malditos drones. Nuestros recursos de naves espaciales se están desperdiciando por completo con esas reglas. Todos empezaron a hablar animadamente, como si les hubieran concedido un indulto real para expresar sus opiniones. Solo Mr. 12 permaneció en silencio, deseando volverse invisible en esa reunión y esperar que Mr. Gamma no lo enfocara. Por desgracia, Mr. Gamma no tenía intenciones de perder tiempo quejándose de la regla contra el espionaje, que hacía imposible depender de cualquier dispositivo tecnológico, gadget o máquina para explorar el planeta. Solo lo mencionó de pasada después de frustrarse por no poder localizar a Félix. En ese momento, le estaba lanzando a Mr. 12 una mirada heladora, haciendo que éste evitara el contacto visual a toda costa. Al ver su angustia y miedo, Mr. Gamma esbozó una sonrisa sarcástica. Deberías sentirte así después de hacernos perder 200 millones de créditos espaciales e incluso exponer tu condición de no nativo. Jefe, yo. Cállate. Mr. Gamma golpeó la mesa con el puño y gritó. ¿Cómo te atreves a hablar después de fallar en una misión básica que hemos repetido miles de veces? Planeta tras planeta. Año tras año. Y aún así, cometes un error de novato al exponer tu rostro. Nadie se atrevió a defender a Mr. 12 ni siquiera lo consideró,
ya que ellos también estaban irritados por perder esa suma enorme de dinero fácil. Simplemente siguieron observando cómo Mr. Gamma descargaba toda su rabia reprimida sobre Mr. 12. Para cuando terminó, su garganta estaba tan seca como un desierto, y Mr. 12 estaba a punto de resbalar de su silla por el sudor. Por su error estúpido, que expuso su naturaleza de no nativo, ahora estamos obligados a cambiar el plan. Mr. Gamma tosió 2 veces para calmar su garganta seca y dijo: Tenemos que hacer un anuncio anticipado en los próximos días si queremos que el caos sea tan impactante y provechoso como siempre. Los miembros de la organización asintieron con la cabeza en comprensión. Su plan anterior era esperar un par de meses hasta que el planeta tuviera más portadores de linajes sanguíneos con porcentajes de integración más altos, para que cuando los secuestraran, no tuvieran que desperdiciar tantos recursos en ellos. Simplemente podrían comprarlos y extraer de 5 a 6 habilidades de una vez. Sin embargo, tampoco querían esperar demasiado, ya que la mayoría de los primeros despertados ya habrían alcanzado la primera etapa de reemplazo. Cualquiera que alcanzara esa etapa tendría un mínimo de 1200 fuerza básica. Todo lo que se necesitaba para que el cuerpo humano fuera algo a prueba de balas era tener una fuerza equivalente a 1000 fuerza básica. Esto significaba que sería extremadamente difícil cazarlos para los comunes con solo armas de fuego. Así que, había un período perfectamente calculado para hacer el anuncio. En el año anterior de Félix, ese período fue justo después del primer juego de supremacía en la Tierra. Cuando el equipo de terrícolas fue aplastado en su primer juego, Félix asumió que la organización Gamma y los demás invadieron el planeta debido a que su debilidad se expuso en la realidad virtual universal. Pero en realidad, la organización Gamma ya estaba en el planeta por casi un año, y la única razón por la que nunca se expusieron fue para esperar a que esos despertados alcanzaran el mejor estado para cultivar. Ese estado era estar cerca de alcanzar la pureza de origen. Hasta ahora, el portador de linaje sanguíneo promedio en el planeta había alcanzado más o menos una pureza mayor. Si la organización actuaba ahora, solo podrían asegurar 4 habilidades en lugar de directamente 6. Esto significaba que tendrían que hacer que esos portadores de linajes integraran hasta el 99% en su espaciosa nave espacial, desperdiciando su tiempo y recursos. ¡Qué lástima! Mr. Gamma y el resto sabían que desperdiciar esos recursos era 100 veces mejor que darle meses extras al Consejo para tomar las precauciones necesarias en su contra. Después de todo, habían estado confiando en este plan de esconderse y esperar en todos los planetas que habían atacado antes de la Tierra. Esto significaba que ya había sido escrito por miles a millones de personas en la realidad virtual universal. El Consejo simplemente necesitaba escribir en la barra de búsqueda: razones para que no nativos secuestren a portadores de linajes de sangre de planetas nuevos en la Alianza. Después de un proceso de eliminación, el plan de capacidades de cultivo de la organización Gamma aparecería en la parte superior con resultados aún más escalofriantes. Cuando el Consejo los viera, no había manera de que permanecieran pasivos y permitieran que sus portadores de linajes de sangre caminaran libremente por el planeta como antes. Simplemente los obligarían a despertar y también a integrarse en los campamentos públicos hasta que alcanzaran la primera etapa de reemplazo. Solo entonces podrían salir de los campamentos y moverse libremente. Con sus cuerpos a prueba de balas, sería casi imposible para los ciudadanos comunes secuestrarlos, ya que la amenaza de las armas ya no funcionaría tan bien. Lo que es peor, si el Consejo tuviera esos meses extras, podrían tomar medidas extremas y prohibir a los civiles poseer armas de fuego. Para entonces, la organización Gamma se vería obligada a comprar armas y venderlas a los ciudadanos comunes también. Sin mencionar que esos meses podrían permitirle al Consejo retirar a los portadores de linajes de sangre en público y enviarlos a campamentos, bases militares y similares. No importa qué movimiento haga el Consejo, el caos generado por el anuncio se vería afectado de manera significativa. En resumen, el plan debe acelerarse y bastante pronto, simplemente debido a un pequeño error de señor 12. Propongo adelantar el anuncio a mañana, solo para las fuerzas oscuras en el planeta. Y en 1 o 2 semanas,
Cuando todos comiencen a notar el aumento en los intentos de secuestro, podemos hacer el anuncio público para que los ciudadanos comunes se unan al caos. Una mujer de piel rosada, con la cabeza calva y dientes como los de un tiburón, propuso con la mano levantada en el aire. De acuerdo. Sí, vamos. De acuerdo. Nadie rechazó la propuesta, ya que siempre había sido así, enviando su anuncio de manera privada a las fuerzas oscuras en el planeta, tal como lo hicieron con los Hilton. Porque eran ellos los que estaban dispuestos a actuar contra los portadores de linajes de sangre por recursos inalcanzables como la poción de longevidad, linajes de sangre de rango superior, recursos de integración, armas tecnológicas o simplemente artefactos, y más. Sabían que hacer el anuncio lo más público posible no haría nada más que crear histeria masiva sin beneficios. Después de todo, esos ciudadanos normales no tomarían un arma y se arriesgarían a cazar portadores de linajes de sangre solo porque alguien se lo dijera. Incluso si algunos de ellos quisieran intentarlo, ¿cómo podrían confiar en las palabras de la organización? ¿Cómo podrían estar seguros de que, después de secuestrar a un portador de linaje de sangre, recibirían los artículos mencionados en lugar de ser asesinados o entregados a las autoridades? Por eso la organización siempre contacta primero a las fuerzas oscuras, ya que es más fácil convencerlas. Después de que esas fuerzas oscuras generen caos y muestren los artículos que recibieron a cambio de portadores de linajes de sangre, los ciudadanos comunes no tendrán más remedio que creer en la autenticidad de la organización. Para entonces, los más avaros no dudarán en tomar sus armas y hacer que la situación sea aún más caótica y peligrosa. Eso es exactamente lo que la organización quería. Caos igual a beneficio. Capítulo 302. El destino de los Hilton y el Salvador Anónimo. ¿Qué hay de los perros inútiles que fallaron por segunda vez? Un hombre delgado con hojas marchitas creciendo en su cuerpo preguntó de manera cansada. Las cejas de señor Gama se fruncieron en irritación al ser recordado de los Hilton. Cuando los contactó por primera vez, siempre creyó que serían sus mejores perros de caza en este planeta. Después de todo, parecían bastante capaces desde un punto de vista comercial. Pero después de que fallaron en entregar lo prometido, ya había renunciado a hacerlos su fuerza nativa número 1. Sin embargo, todavía les dio una oportunidad para volver a su buen lado al secuestrar a Félix de nuevo. ¿El resultado? Fracaso. Aunque sabía que otra parte había intervenido y arruinado sus planes, no le importaba en absoluto. En sus ojos, les habían dado más de 3 meses para hacer un movimiento nuevamente. En esos 3 meses, deberían haber considerado todas las opciones para hacer el plan infalible. Si lo hubiesen hecho, ni el escuadrón ni señor Jair se habrían muerto, y Félix estaría en sus garras para ahora. Así que, no tenía absolutamente ninguna intención de darles una tercera oportunidad o dejarlos irse en paz después de arruinar su última oportunidad de secuestrar a Félix mientras aún tenía su linaje de sangre legendario. Supongo que todos los individuos clave de los Hilton están actualmente durmiendo en el hospital con el resto, ¿correcto? Señor Gama preguntó con frialdad. Sí, todavía faltan 20 horas para que despierten. Señorita Pink respondió mientras revisaba su brazalete. Bien, quiero que despierten y se encuentren en el infierno. Señor Gama ordenó con un tono gélido. Pon una recompensa de $100 millones por la cabeza del gran anciano de ellos. $50 millones por la cabeza de ese chico en el equipo de los terrícolas. Y para el resto de los ancianos, pon $20 millones por sus cabezas. Finalmente, cualquier grupo o pandilla que se atreva a vandalizar sus activos recibirá $1 millón. ¿La razón? Señorita Pink preguntó mientras copiaba todo en un holograma. Por traicionar al planeta al intentar secuestrar y dañar al capitán del equipo de los terrícolas. Él esbozó una sonrisa astuta y agregó. Escribe sobre la disputa entre los Maxwell y ellos. No olvides publicar algunas grabaciones antiguas de sus tratos con señor Jair relacionados con el primer intento de secuestro y este. ¿Algo más? Señorita Pink preguntó sin levantar la cabeza. Como siempre, asegúrate de que el nombre de nuestra organización no se mencione en el video ni nadie relacionado con ella.
Necesitamos que los intentos de secuestro parezcan basados en odio y disputas entre sus familias. Él enfatizó el último punto. Señor Gama estaba haciendo todo esto no porque estuviera preocupado porque el nombre de su organización se diera a conocer, sino simplemente para evitar perder la confianza de otras fuerzas oscuras. Después de todo, si veían el destino de la familia Hilton después de haber tratado con la organización, no muchos de ellos estarían tan entusiasmados como antes al trabajar con ellos. Afortunadamente, todos los Hilton que sabían sobre la organización estaban actualmente dormidos durante 20 horas. Esto significaba que no podían transferir la culpa a la organización de manera privada para arruinar su reputación. Para cuando se despierten, todos estarían destruyendo sus activos o apuntando a sus cabezas. Eso debería ser lo menos de su preocupación, ya que el momento en que las autoridades vean esos vídeos grabados de sus tratos, los colocarían directamente en custodia segura hasta que se despierten e interrogue a ellos. En cuanto a Adam, le extraerían sus habilidades para que no cause problemas y luego lo colocarían en una celda especial de aislamiento solo para personas con linajes de sangre. Obviamente, lo eliminarían del equipo y lo reemplazarían por el afortunado Bloodliner clasificado en el puesto 101 de la lista. Lo más terrorífico es que todo esto sucedería durante su sueño, sin que ninguno de ellos se entere. Tal como dijo señor Gama, para cuando se despierten, se encontrarán en el infierno. Hecho, lo he publicado en Internet, en la Dark Web y lo he enviado a todas las estaciones de medios del mundo. Señorita Pink hizo un gesto con la holografía y añadió. Mencioné que solo necesitan mostrar prueba de su trabajo y enviarla al correo electrónico de mi terrícola. Bien, al principio todos estarán escépticos, pero una vez que enviemos el dinero, el resto no dudará más. Señor Gama golpeó la mesa con su dedo 2 veces y dijo. Ahora olvidémonos de esos perros inútiles. Necesitamos descubrir quién intervino en nuestro plan. ¿Cómo podríamos encontrarlo? El hombre delgado sonrió con amargura. Los brazaletes de señor Hare y el escuadrón se rompieron, y señor 12 no lo vio. Con la regla anti-espionaje que nos bloquea el uso de satélites, drones y el hackeo de los terrícolas, no podemos encontrarlo a menos que él mismo hable sobre el rescate. Todos guardaron silencio después de oír eso. Por mucho que odiaran admitirlo, las afirmaciones del hombre delgado eran completamente correctas. Podrían tener la tecnología y los recursos para descubrir quién lo hizo, pero con su estatus de traspaso, no podían usarlos en absoluto. Diablos, de hecho, solo se les permitía hacer una cosa con su enorme nave espacial, y era aterrizar en el planeta. Cualquier otra cosa estaba completamente en contra de las reglas y, con la reina respirando en sus nucas, no podían usar ni siquiera un drone a escondidas. ¿Hay alguna buena suposición? Señor Gama enrolló el extremo de su mostacho en su dedo y dijo. En la escena de la masacre, no se usaron habilidades elementales. Las batallas fueron cuerpo a cuerpo y rápidas. Jefe, dudo que haya habido batallas. Señorita Pink colocó una imagen holográfica de la escena de la masacre en el centro de la mesa redonda y amplió las cabezas decapitadas y el brazo cortado de señor Hare. Miren lo suaves que están los cortes. Es solo una línea recta única. Esto significa que los emboscaron de manera rápida y no se dieron cuenta ni siquiera cuando ya se había hecho el hecho. De hecho, hubo una gran brecha en la fuerza. Esto elimina la posibilidad de que lo hayan hecho personas comunes o aquellas por debajo de la primera etapa de reemplazo. Una voz suave escapó de los labios de un hombre obeso con cabello negro largo que le llegaba por debajo del asiento. Sabemos que en este planeta, los Bloodliners de la primera etapa no son tantos. Señor 12 se rascó la barbilla y razonó con acento agudo. Dado que los Bloodliners conocidos de la primera etapa en Estados Unidos estaban todos envenenados en esa fiesta, esto nos deja solo con los desconocidos. Definitivamente no son muchos. Para limitar aún más nuestras opciones, solo necesitamos buscar un Bloodliner de tipo físico o alguien que use armas afiladas. Él o ella necesitaba estar en Boston. Incluso si encontramos uno, no tiene sentido cómo lograron localizar el punto de entrega y llegar allí en solo un par de minutos, matar a todos.
alertar a la policía y marcharse en menos de 4 minutos antes de que señor 12 llegara a la escena. Señorita Pink negó con la cabeza. Simplemente no veo cómo un terrícola, e incluso un junior, pudo lograrlo. ¿Estás sugiriendo no nativos? El hombre delgado descartó esa opción en el momento en que la mencionó. No puede ser. Después de todo, él estaría restringido por las reglas igual que nosotros. Podría haberlos provocado para que hagan el primer movimiento. Señorita Pink se encogió de hombros. Posible. No todos son tan tontos como señor 12 para fallar en un intento de cebo tan simple. De hecho, vayan al diablo todos ustedes. Señor 12 les mostró a ambos sus dedos medios. Al ver que el ambiente se estaba desviando de la conversación, señor Gamma golpeó la mesa y dio su propia opinión. No sé sobre algún no nativo al azar, pero estoy bastante seguro de que las otras 5 organizaciones no tuvieron nada que ver con esto. Hizo un gesto para alejar la holografía de señorita Pink y colocó 5 separadas, cada una mostrando un planeta diferente. Algunos eran pequeños y otros grandes. Uno tenía casi la misma atmósfera suave que la Tierra y otros eran más o menos como Marte, rojos y sombríos. Omega tiene todas sus fuerzas enfocadas en cultivar el planeta Groiboir. Delta está a punto de separarse del planeta Mistrona después de haber aterrorizado a todos los plebeyos para impedir su despertar. Monarch y Blazers están actualmente en guerra para conquistar un planeta desértico que se descubrió que tiene una mina que produce piedras de fuego de grado medio. El señor Gamma eliminó el resto y dejó solo un planeta gris que parecía extremadamente nublado. Luego, lo agrandó y dijo: La organización Gravefoot acaba de atacar este nuevo planeta que se unió a la Alianza. Se espera que se queden allí por un par de años, igual que nosotros. Así que, a menos que hayan enviado a algunos de sus miembros aquí y los hayan escondido en otros continentes, dudo que sean ellos. El señor Gamma cerró el último holograma y dijo: Por ahora, pongan el 95% de su enfoque en el anuncio y en los próximos lotes de portadores de linajes de sangre. En cuanto al 5% restante, mantengan siempre en mente el intento de localizar la identidad de esa rata. Jefe, ¿vamos a abandonar al portador del linaje legendario? El señor 12 no pudo evitar preguntar después de ver que el señor Gamma no había mencionado a Félix en toda la reunión. Después de todo, él le había presumido a Félix que lo encontrarían sin importar dónde se escondiera. ¿Qué otra opción tenemos después de tu error estrepitoso? El señor Gamma, que estaba calmado, se enojó de inmediato al recordarse la situación de Félix. ¿Quién se atrevería a aceptar irrumpir en la base principal de los terrícolas para capturarlo? Ni siquiera sabemos dónde está. ¿Cómo podrían saberlo los otros? El señor 12 bajó la cabeza y miró la mesa, sin atreverse a responder ni a encontrar la mirada furiosa del señor Gamma. Sin embargo, murmuró con mala intención: Al menos pongamos una recompensa alta por su cabeza para que se sienta tenso entre la gente en la base. El señor Gamma lo pensó por unos momentos y se encogió de hombros. De hecho, ya no podemos llegar a él, pero al menos podemos hacer que su vida sea un infierno en la base principal de los terrícolas. El señor Gamma chasqueó los dedos hacia la señorita Pink y ordenó: Pon una recompensa de linaje de sangre legendario de nivel 1 por su cabeza. Asegúrate de agregar que el linaje será de su propia elección. La señorita Pink se rió y agregó la recompensa a una lista larga que tenía miles de recompensas con los precios correspondientes al lado. Los precios definitivamente harían que el consejo se enfureciera si los vieran. Por una razón simple. La moneda utilizada era el número de portadores de linajes de sangre y su fuerza. En la parte superior de esta lista, se agregó el nombre de Félix junto con la recompensa a su lado. Después de ver que la lista estaba casi completa, el señor Gamma excusó a todos de la mesa. Vayan y ocúpense, mañana va a ser un día largo. Sí, jefe.